Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass sobre el tema empresas de familia, herramientas para el crecimiento sostenible. Durante una hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. Este masterclass online es presentado por ICESI Virtual y apoyado por la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, en la cual ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a conectarse vía chat con nuestra asesora educativa, Carol Borges, quien estará atendiéndolos. Gracias a todos por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista, Pablo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas Bueno, tardes a todos. Hoy creo muy que es amable. el Día de la Mujer en todo el mundo, así que bueno, le deseamos Sí. un feliz día a todas las mujeres y es un gusto para mí dictar esta masterclass en una universidad tan importante, ¿eh? Sí, un gusto para mí. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, voy a presentar a Pablo. Gracias, Pablo, pues por estar con nosotros, muy amable. Gracias también por ese feliz día que se nos pasó en el inicio. Feliz día para todas las mujeres. Bueno, Pablo es contador público, magíster en dirección de empresas en la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina y realizó un doctorado en administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Rosario. Se especializa en empresas familiares como asesor de pymes en Argentina y Latinoamérica, habiendo dictado diversas conferencias en los consejos profesionales de ciencias económicas de Argentina, organizaciones y universidades. Es autor del ebook Empresas Familiares, Argentina y de otros países. Bueno, repito, un saludo para todos, bienvenidos. Quisiera que nos comentaran en el chat cuántas personas tenemos conectadas en este momento. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, antes de empezar, nos gustaría saber desde qué lugar se están conectando, que nos coloquen en el chat desde dónde nos acompañan para iniciar esta masterclass del día de hoy. Recuerden, nuestra masterclass del día es sobre empresas de familia, herramientas para el crecimiento sostenible. Estamos con nuestro invitado Pablo Miguel Cogliati. Y bueno, Pablo, cuéntame un poquito, ¿tú te encuentras en qué parte de Argentina? Estoy en Argentina, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Rosario es junto con Córdoba, comparten un poco el segundo lugar de la Argentina. Siempre entre Rosario y Córdoba está esa disputa de ver cuál es la segunda ciudad, ¿eh? Una ciudad de más o menos 1,5 millones de habitantes entre Rosario y Gran Rosario. Una Ok, ciudad con puerto, tiene mucho puerto y bueno, en un momento fue también uno de los puertos más importantes del mundo de salida de granos. ok, Nosotros acá somos muy productores de soja, trigo, maíz, entre otros productos, digamos, del rubro del agro, digamos. del agro. O sea Uh-huh. que muchas de las empresas que atiendes actualmente tienen que ver con ese rubro, con Sí, ese clúster. Perfecto, en el tema sí, sí, agrario. tal cual, tal cual, Muy tal bien. cual. Sí. Bueno, perfecto. Comencemos. Entonces, una bienvenida pues para todos y comencemos con nuestra actividad del día de hoy, Masterclass, presentado por ICESI Virtual y apoyado por la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Los invitamos, recuerden estar el día de hoy totalmente conectados, aprovechando esta actividad, participando, interactuando. Ya nos están comenzando a colocar en el chat. Ahí les pedimos a las personas que nos escriban para también saludarlos desde acá y comenzar con esta actividad que sea de total provecho para todos. Y bueno, Pablo Miguel, adelante. Bueno, reitero el agradecimiento a la universidad por hacer esta actividad en conjunto. La verdad que para mí es un gusto muy grande. Siempre comento que mi doctorado en administración lo hice con compañeros colombianos, así que para mí Colombia es siempre un lugar que quiero mucho. Muchos de mis compañeros de doctorado ejercen su profesión en Colombia, así que bueno, me pone muy contento siempre todo lo que es trabajar o hacer actividades con Colombia. Además, realizo actividades de consultoría con Colombia, así que bueno, la verdad que me pone muy contento. Bueno, ahora vamos a compartir una presentación con una placa, un poquito como para empezar perdón que enchufo acá que se me desenchufó ahí está, la laptop, ahí está. Para un poquito adentrarnos en el mundo de la empresa familiar, cómo están constituidas este tipo de empresas en el mundo, qué porcentajes son.
Y esto nos va a mostrar un poco la importancia que tienen este tipo de organizaciones, de instituciones ¿cómo es? En el mundo, en el mundo y también en Latinoamérica y, bueno, y en Europa. Ahora acá estamos viendo datos de la Unión Europea. En la Unión Europea hay 17 millones de empresas familiares que generan 100 millones de empleos. Son datos a veces duros, que no siempre se conocen. Y esto nos muestra un poco la importancia que tienen este tipo de organizaciones. Fíjense la cantidad de empresas y la cantidad de empleos en Europa. Son el 70% de las empresas y el 25% de las 100 primeras empresas en Europa. Y acá algunos porcentajes de acuerdo a los distintos países, ¿no? En Alemania un 84%, un 75% en España, un 65% en Francia, un 85% en Italia, un 70% en Portugal, 79% en Suecia, 70% en Bélgica, 80% en Finlandia, 74% en Holanda, 80% en Polonia y 70% en Reino Unido. Acá estamos viendo entonces cómo en el mundo este tipo de organizaciones son el peso que tienen, ¿no? La importancia que tienen. Y ahora vemos un poquito Estados Unidos y Sudamérica, que es lo que por ahí compete más a nosotros. En Estados Unidos el 80% de las empresas son empresas de familia, son el 50% del empleo privado, el 70% del PBI, imagínense el PBI de Estados Unidos, 70% conformado por empresas familiares, y son el 30% de las que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Y si nos vamos a nuestros países, a Sudamérica, a Latinoamérica, digamos, tenemos en Colombia, que es de donde más asistentes hay, ¿no? Porque la universidad es de Colombia, si bien sé que hay de otros países de Latinoamérica, pero bueno, en Colombia un 80%, fíjense también el peso que tiene la empresa familiar en Colombia. En Chile el 75%, en Argentina el 75% y en Brasil. Brasil es el país de nuestra zona que tiene más empresas de familia, el 90%. Así que un poco haciendo esta caracterización, lo que me gustaba hacer primero para hacer un poquito más dinámica la presentación y que no sea solo una persona que habla, sino que podamos tener un poco de interacción, además de las preguntas. Ahora vamos a compartir un formulario de Google Drive, donde un poco lo que voy a intentar, o vamos a intentar entre todos, hacer es como una especie de autodiagnóstico para ver qué conocemos de las empresas familiares. O sea, qué conocemos cada uno de nosotros de las empresas familiares. Así que le voy a pedir a Angie si puede compartir el formulario de Google Drive. Así nos tomamos unos 10 minutitos para llenarlo, 5 o 10 minutitos. Y después, con la presentación, vamos a poder ir develando esas dudas o esas cosas que en un principio ustedes contesten, bueno, para ver si son así o no, digamos. Así que vamos por esa parte, si les parece, y nos tomamos 10 minutitos para llenar ese formulario de Google Drive. Mientras tanto, si alguien también quiere hacer alguna pregunta, o por chat, o de la forma que sea, también para hacerlo dinámico lo vamos haciendo. Pablo, si comienzan a haber preguntas, nos comienzan a decir si esos niveles altos como el de Brasil del 90% responden a un alto nivel de emprendimiento o una estabilidad para las pymes en dicho país. Sí, generalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con mucho emprendimiento, tal cual lo comentás, Carlos, y también con una cuestión de estabilidad. Es un país, dentro de todo, que ha tenido estabilidad, por lo menos en estas cuestiones, ¿no? En el tema de las pymes, del emprendedorismo, porque por ahí la diferencia que tienen los países de Sudamérica con los del resto del mundo en general, olvidémonos de la pandemia, porque ahora estamos en una época post-pandemia, un poco, digamos, con una nueva normalidad mientras se termina la pandemia. Pero, digamos, en momentos normales, estos países, Brasil es un país que dentro de un momento relativamente normal, tiene normas claras, digamos, previsibilidad, entonces, bueno, por eso el porcentaje, pero que igual se mantiene en el tiempo. Correcto. Siempre comento cuando a veces me toca hablar de lo que es Argentina, que acá muchas veces lo que nos cuesta en Argentina es tener unas 5 o 10 políticas de Estado, donde el gobierno que sea, de la ideología que sea, del partido que sea, más o menos las mantenga en el tiempo. Bueno, Brasil, a pesar de tener distintos partidos que han ido gobernando, en algunas cosas tiene normas estables, digamos.
Y eso permite que, bueno, que el número sea alto. Estados Ok, Unidos, por supuesto, también lo mismo, ¿no? estabilidad en las normas, libre competencia, posibilidad de emprendimiento, de startups, de Tal cual, incubación de tal cual. empresas. Perfecto. Tal cual. O sea, Nosotros en la universidad, también en Argentina, en una de las universidades donde estoy en un programa que se llama Incubadora de Empresas y trabajamos también mucho de este tema. Y generalmente esa empresa, aunque no empieza siendo familiar, después termina siendo familiar. Porque por ahí se ponen ok, dos amigos y si eso persiste en el tiempo, van teniendo familia y los miembros de la familia por ahí se pueden después ir integrando a la empresa, bueno, y se transforma en empresa familiar, que ya vamos a ver se tienen que dar una serie de condiciones para que una empresa sea familiar. Pero bueno, la idea es que ahora lo vayan contestando en este formulario según les parece, según lo que conocen, y después tratemos de ir develando el claro que sí, misterio ya Pablo. con conceptos teóricos. Les estamos dando muchos tips de entrada, muchas Sí, sí, cápsulas para que esa respuesta salga muy en línea. No, muy exacto, bien, muy exacto. bien. Pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Que Claro podamos que sí. Bueno, ahí trabajar de esa muy manera. bien. Te voy comentando, Gustavo Banano, saluda, Sí. Angélica María Osorio, nos dice muchas gracias, feliz día para todos y para los participantes. Está Angélica María desde Colombia, Gustavo Bonano desde Rosario. Tenemos a Yamile Barbich, nos dice buenas tardes a todos, un placer verte y poder escucharte nuevamente. Pablo, parece que te conoce Yamilet. Sí, sí, Yamile fue alumna mía, Yamile, perdón. una muy buena Oh, alumna. Así qué que buenas ahora, referencias. sí, 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 ahora se ve Muy que, bien. bueno, yo sé que Rodolfo, ella está interesada en la temática, sí, sí. bueno, perfecto. Rodolfo Galoni, hola, Rodolfo desde Rafaela, Santa Fe. Sí, también. Ah, Es provincia de perfecto. Santa Fe, nosotros Provincia de Rosario Santa también Fe. somos una ciudad dentro de la misma provincia. Qué bueno, muy bien. Por Sí, acá tenemos un a gusto también tener. agente de Santa Fe, desde Rafaela, Santa Fe, perfecto. Ana Julia Serrano, buenas tardes, CPN, Ana Julia Serrano, de Santa Fe, capital. También nos Bueno, saludan desde también. Santa Fe, muy bien. Isaac Núñez, Río Negro, Argentina. Acá también hay un lugar que se llama Río Negro, en Antioquia, cerca a Sí, la esto ciudad de queda más al Medellín, sur también. Esto queda al más al sur. sur de Rosario, muy más para abajo, Ok, Río Negro. perfecto. Así que se ve que Bueno, gente muy bien. interesada Bueno, tenemos a de Natalia Argentina también. Franco de Argentina también, perfecto. Tenemos a Natalia Franco desde Palmira, que es muy cerca aquí a la ciudad de Cali, donde estamos ubicados en la Universidad ICESI. Ujú. También tenemos, Natalia está desde YouTube, nos acompaña desde las distintas redes sociales de la universidad. Estamos en Facebook con Marle desde Estados Unidos. Estamos con Beatriz Ríos, también por YouTube. Sharon desde Palmira, Valle, acá en Colombia. Bueno, un saludo para todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Colóquense al día, por favor, con el primer enlace de la encuesta para que le demos esa información valiosa a Pablo y comience a hilar esto tan importante que tenemos estadísticas pues sorprendentes ya de entrada, como un 80% del total de las empresas en Estados Unidos pues son pymes y familiares, el 50% del empleo privado lo producen las mismas, el 70% del PIB, como decía Pablo, un PIB gigante, un PIB Ujú. gigante como el de Estados Unidos lo Estados producen las Unidos. pymes. Entonces, bueno, Ujú. perfecto. ¿Cómo vamos con la encuesta? No sé Acá si de pronto. yo te digo, tengo 9 personas que han contestado. Perfecto. Bueno, 9 Igual que no personas. lo tomen, que no lo tomen como como una evaluación, simplemente es bueno, como para ir viendo qué opinan de la cuestión y después esas respuestas iniciales, por ahí muchas pueden quedar así, seguramente, muchas deben ser correctas, y algunas otras a lo mejor hay que darle una vueltita, que con la presentación seguramente se van a poder responder con tranquilidad. De Con acuerdo, para certeza, que la, con certeza. sí, de acuerdo, para que la gente se distensione y nos escriba, nos salude y también conteste en la encuesta con toda tranquilidad, que esto va a ser un Exacto. Que insumo vayan fundamental preguntando también, Carlos, también. que vayan preguntando Perfecto, también, que vamos contestando, no hay ningún problema. Al perfecto, final de todo le vamos a dar el link para que puedan descargarse el ebook mío sobre empresa de familia, donde está todo este material, más otras cosas, yo ya lo pasé también, pero eso al final de todo, así se lo pueden descargar bueno, ahí tienen un poco las herramientas para el crecimiento sostenible de las perfecto, empresas Pablo. familiares. Qué bueno y maravilloso eso que nos comentas. Bueno, también por acá está Schneider Londoño desde Facebook, buenas tardes. En YouTube, Mónica Tarazona, nos saluda también. Gracias por la invitación, con muchísimo gusto, Mónica. Por favor, si tienen preguntas para que de una vez
Pablo las conozca y vaya estructurando eso dentro de la presentación para que sea muy dinámica, muy interactiva. Recuerden, lo más importante de estos espacios es que puedan participar, que los aprovechemos al máximo. Tal cual, de eso se trata. Ahí me fijo un poquito más a ver cómo están. Si no, igualmente lo podemos ir dejando después para que lo contesten. Nos tomamos 2 o 3 minutitos más y después seguimos con la presentación y pueden ir contestando mientras tanto también, no hay problemas. Perfecto, perfecto. Eso, ahora vamos a ir a la presentación. Listo, nos queda el último minuto para que por favor todos Muy bien. Sí, realicen la encuesta, nos den insumos para que Pablo aproveche al máximo esas respuestas y también recuerden hacer sus preguntas. Nos saluda Yamila Rocío Agrazo desde Los Molles, Córdoba, Argentina. Gracias, Yamila. Muy amable por venir a este espacio. Ponte cómodo y bueno, aprovecharlo al máximo. Y por favor, comencemos con la interacción. Quedamos muy atentos a sus preguntas y bueno, adelante, Pablo. Arrancamos con la presentación entonces. Claro que sí. Ahora les digo más o menos, sí, bueno, ya hay muchísimas respuestas, ahora cerca de 20, así que bueno, muy bien, muy bien. Arrancamos entonces con la presentación. Seguramente muchas de las respuestas que ustedes dieron en este formulario de Google Drive, que fue el primero que pasamos, como para hacer un poco más dinámica la masterclass, seguramente tendrán una respuesta que van a encontrar acá, seguramente coincidirá. Y en algún caso, si no coincide, vamos a ir explicando cuál es la respuesta que correspondería a cada una de esas preguntas y si hay dudas, preguntan y seguimos avanzando en el tema para que les quede clara un poco, porque muchas veces se confunde la pyme con la empresa familiar, bueno, y hay ciertas cosas que pasan que esperemos que con la presentación y después con el ebook y todo eso les quede claro. Bueno, comenzamos entonces, Carlos, si te parece, con la presentación. Perfecto, claro que sí. Bueno, la presentación, mi presentación ya la hicieron, la hizo Carlos, así que no hace falta repetirla. Muchas veces nos preguntamos entonces si una pyme es lo mismo que una empresa familiar, y la respuesta a eso la tiene el concepto de empresa familiar. Si vamos al concepto de empresa familiar, ponemos una definición, a mí es la que más me gusta, esta tiene algo de extracto del libro, pero después yo la modifiqué con cosas que me gustaban un poquito más. Y la definición que más me gusta y que encontré es la siguiente, ¿no? Es aquella en la que un grupo familiar está en condiciones de designar al máximo ejecutivo de la compañía, de fijar la estrategia empresarial de la misma y todo ello con el objetivo de continuidad generacional, basado en el deseo conjunto de fundadores y sucesores de mantener el control de la propiedad y la gestión en la familia. Vamos a desglosar un poquito esta definición. Fíjense la primera parte antes de la primera coma, que dice es aquella en la que el grupo familiar está en condiciones de designar al máximo ejecutivo de la compañía. ¿Esto por qué es así? Porque muchas veces en la misma familia no se encuentra la persona que puede suceder al CEO o al fundador de un momento determinado para estar al frente de la empresa. Entonces, cuando no hay dentro de la familia una persona capacitada, se puede nombrar un profesional, la empresa sigue siendo familiar, y ese profesional tiene que reportar a la familia. Entonces, el grupo familiar, ¿qué hace? Fija la estrategia de la empresa, busca la continuidad generacional y siempre eso tiene que ver con un deseo de los que fundaron la empresa y los que lo suceden. Acá cuando hablamos de sucesión, nos referimos a la sucesión en el management, no la sucesión post-mortem, digamos, sino la sucesión post-retiro del fundador. Entonces, tanto fundadores como sucesores necesitan tener el control de la propiedad y la gestión en la familia, para que sea una empresa familiar. Por eso fíjense que no todas las pymes son empresas familiares. Muchas pymes son empresas familiares, pero no todas las pymes. Cuando hablamos de control de la propiedad, significa que en el grupo familiar tiene que estar el mayor porcentaje de acciones, de tenencia accionaria, de cuotas parte, de acuerdo a los distintos países, según las leyes de sociedades propias que tenga cada país. En Argentina, por ejemplo, las sociedades, las SRL, tienen cuotas partes los socios, las sociedades anónimas tienen acciones. Bueno, de acuerdo al tipo de sociedad, es la cantidad de acciones o cuotas partes que deben tener los
el grupo familiar para que sea una empresa familiar. Tiene que tener esa propiedad, ese control de la propiedad. Y la gestión del management en manos de la familia, que lo puede hacer o un miembro de la familia, el más capacitado, siempre se pide que sea el más capacitado, no siempre lo hay, pero se pide que se busque la persona más apta para el lugar. En el caso de no encontrarse, se busca lo que decíamos en el primer párrafo de esta definición, algún profesional que sea digamos, lleva las riendas de la empresa, pero que reporta a la familia. Hasta ahí creo que está claro. ¿Hay alguna duda de la definición? ¿Algún comentario? Y si no, bueno, por supuesto, seguimos avanzando. ¿Seguimos avanzando? Sí, considero que sí. Todavía no han llegado preguntas ni comentarios. Continuemos. Y cuando lleguen las vamos a responder. Claro que sí. Entonces, bueno, del concepto que sale, la propiedad, dijimos, la propiedad es el control. Muchas veces se confunde propiedad y dirección. Propiedad es control, o sea, es porcentaje accionario, porcentaje de cuotas parte. Más del 50% sería control. Cuando hay lo que se llama una cantidad de acciones tal o de cuotas parte tal que logran lo que se llama la influencia significativa en el resto, digamos. Como que la familia, al tener más del 50%, la decisión que tome, por más que haya una parte que no está en la familia de las acciones, bueno, si la familia decide una cosa, se va a hacer lo que dice la familia, ¿está? Y la dirección tiene que ver con el gobierno, con cómo se comanda la empresa. La continuidad, todo el tema de las generaciones, va a aparecer en un primer punto, en un primer momento histórico, lo que sería la empresa del fundador, después la empresa de los hermanos, después cuando ya, como decía antes, por ahí emprendimientos que empiezan con 2 hermanos, que después empiezan a tener familia, bueno, después se hace lo que se llama el consorcio de primos, ya empiezan a interactuar los primos, después la sociedad patrimonial familiar, cuando ya se agranda ya mucho la familia y al final termina siendo una familia accionista, como pasa con las grandes empresas en el mundo que son familiares y que después al final de la presentación les voy a presentar un listado de estas empresas para que ustedes puedan ver algunas empresas que uno de entrada piensa, uy, qué empresa multinacional importante, bueno, y esa empresa multinacional tan importante es una empresa familiar. Es una empresa que tiene estas características, propiedad, dirección y continuidad en manos de la familia. Este tipo de instituciones, de organizaciones, tienen ciertas singularidades, particularidades, que es importante que podamos conocerlas para poder gestionarlas. A nosotros lo que nos pasa es que al conocer estas particularidades que tienen este tipo de empresas, podemos ver cuáles son los que ahora vamos a detallar algunos, por supuesto, cuáles son los puntos más débiles, los puntos más fuertes, hay cuestiones emocionales, cuestiones contractuales, cuestiones formales, cuestiones informales. Bueno, que hay que conocerlas de dentro y de afuera, o sea, hay que conocer lo que dicen los libros, lo que dice la práctica y después meterse en la empresa para poder gestionar este tipo de instituciones, digamos. Sigo avanzando. Entonces, al haber dicho lo que comentamos, obviamente tiene desafíos propios, distintos a los de otro tipo de organizaciones, y que si nosotros los conocemos a esos desafíos, que tienen que ver con la sucesión, con la continuidad, con el tema de no mezclar cuestiones de la familia con la empresa, bueno, esas cosas, si las conocemos, podemos hacerlas previsibles, y si las hacemos previsibles, van a ser mucho más sencillas de gestionarlas. Así que seguimos avanzando. Cualquier duda, por supuesto, me dicen. Carlos, me avisa. Claro que sí, Pablo. Ya por aquí tenemos algunas preguntas. Si quieres, ¿cómo quieres que hagamos la intervención? Haciendo. Listo, perfecto. Sí. Nos dicen por acá desde Facebook, ¿cómo disuelve uno una sociedad si mezclé mi patrimonio? ¿Cómo disuelve uno una sociedad si mezclé mi patrimonio? ¿Nos podrías de pronto hablar, no sé, Pablo, si nos guías un poquito cómo debe ser, si la mezcla, si el porcentaje, si nos dice un poquito el porcentaje que tiene y cómo está constituido esas acciones o ese capital patrimonial para poder darle como un poquito, como la respuesta a esa pregunta? Sí. Entonces, acá como que hay... Esta pregunta podría tener 2 respuestas de acuerdo al enfoque de la pregunta. Si nosotros al enfoque lo hacemos en base a la cantidad de acciones que tiene la familia de la empresa, eso tiene una respuesta.
Y después puede haber, porque esto más adelante lo vamos a ver en la presentación, muchas veces en la empresa familiar lo que tiene que se mezclan los flujos de dinero de la familia y de la empresa. Y se confunde la plata que es de la empresa con la de la familia. Entonces, por ejemplo, se le compra el auto a uno de los hijos del dueño de la empresa con dinero de la empresa. Entonces, después hay que comprarle un auto con dinero de la empresa a otro hijo. Los sueldos que se les paga a los hijos en empresas familiares generalmente no son sueldos de mercado y son sueldos por ser hijo de. Entonces, la respuesta que tiene eso se ordena con un protocolo de empresa familiar y con la profesionalización de la empresa. Poniendo a gente apta en cada lugar, si son hijos que cobren sueldos de mercado, que ya lo vamos a ver más adelante, lo desarrollo mejor, pero ahora para contestar la pregunta. Y al ser socios también, al ser hijos socios, después tendrán una participación en las utilidades si las hay. Pero el sueldo tiene que ser de mercado porque si no la empresa deja de ser competitiva. Eso por un lado. Por el lado patrimonial, generalmente las empresas de familia tratan de no abrir el patrimonio mucho a terceros. Entonces se quedan con un porcentaje bastante alto de acciones. Las que casi todas las que atiendo directamente ni abren el porcentaje de acciones a terceros para quedarse con todo el paquete accionario de la familia, y algunas lo abren en un porcentaje pequeño, 15%, 20%, una cosa así, y el resto de la familia. Lo que muchas hacen, para terminar con la respuesta a esa pregunta de la mezcla del patrimonio en la misma digamos, como constitución de sociedad, digamos, muchos lo que hacen en vez de abrir una parte de patrimonio, digamos, dejar, por ejemplo, un 20% a terceros y un 80% a la familia, lo que hace se queda con todo el patrimonio de la familia y trata de financiarse a lo mejor con el mercado de capitales a través de obligaciones negociables. O de ese tipo de instrumentos que hacen a que el que aporta no sea socio, digamos. Haga como un préstamo a la empresa y después ese préstamo se lo devuelve a la empresa y queda en manos de la familia. Espero haber podido contestar la pregunta, que tiene esas dos posibles respuestas. Fue un poco larga, pero porque bueno, la pregunta por ahí lo meritaba. No sé si quedó duda de eso. No hay problema. Hola, por aquí, si te comento, Pablo, Marle nos dice que sí, que muchas gracias. De todas maneras, a Marle, si desea realizar otra consulta, con muchísimo gusto, continuamos. Por supuesto. Claro que sí. Avanzamos. Bueno, entonces dijimos la continuidad del gobierno, vamos a empezar a analizar todo esto que fuimos viendo en el concepto. Y esta es una de las cuestiones claves de la empresa familiar. Hay autores que trabajan con un gráfico de 3 círculos. A mí me gusta empezar con 2, porque después ya en el otro círculo está el tema de la propiedad, si ese hijo trabaja o no en la empresa, pero bueno, yo prefiero para hacer un enfoque un poco más simple, para que se entienda de entrada, y es que es trabajar con 2 sistemas en una empresa familiar. Es un sistema familia y un sistema empresa. El sistema familia básicamente tiene un enfoque más de tipo emocional. Las relaciones en una familia son emocionales, está el aprecio, el cariño, la aceptación hacia el otro miembro. Estas cuestiones obviamente son en general lo que estoy diciendo. Por supuesto que después hay particularidades y hay empresas donde, no se da esa aceptación o esa incondicionalidad hacia el familiar. Pero en general tenemos un enfoque más emocional en ese sistema familia, que es el que conviven, sistema empresa y sistema familia son 2 que conviven en la empresa familiar. Y el sistema empresa tiene que ver más con lo racional, con lo formal, con lo racional, con el tema de poner objetivos y que se logren los objetivos, o sea, algo más contractual, más racional, más formal. El sistema familia tiene una orientación más hacia adentro, o sea, la familia que hace, se mira siempre hacia adentro, Entonces, trata de ver cómo esa familia puede seguir siendo la dueña de la empresa. Entonces, bueno, van apareciendo hijos, van apareciendo nietos, van apareciendo distintos actores nuevos, que bueno, la idea es ver cómo pueden hacer para ir integrándose a la familia. Entonces, ese sistema mira mucho hacia adentro. Y el sistema empresa, por una cuestión lógica, ¿no? de cómo es o de cómo tenemos que trabajar cualquier tipo de empresa, tenemos que tener una orientación hacia el mercado, hacia afuera. Entonces, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? La familia que mira hacia adentro, el sistema empresa que mira hacia afuera. Y todo esto está dentro dentro de esta misma empresa familiar, que tiene sistema familia, sistema empresa. Después la familia generalmente tiene pocos cambios, porque la familia tiene que ver más que nada con
la evolución de la familia, los crecimientos vegetativos, digamos, la edad que va teniendo cada uno, pero no son tantos los cambios que dan, como en el mercado, que hay un montón de cambios. Fíjense ustedes ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, la pospandemia o la última parte de la pandemia que estamos viviendo, donde el sistema empresa está generando muchos cambios, todo el trabajo home office, bueno, un montón de cosas que se están dando que si nosotros no nos adaptamos, si la empresa familiar no se adapta a esos cambios de mercado, bueno, puede quedar fuera. Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre los pocos cambios del sistema familia y los muchos que tiene el sistema empresa dados por el mercado. Y después también el sistema familia, hay como que tiene que ver también con lo emocional, se da como una aceptación incondicional. Generalmente el padre, la madre acepta de manera incondicional al hijo, el abuelo de manera incondicional al nieto. En cambio, el sistema empresa es condicional la aceptación. Uno no puede tener, por ejemplo, en un puesto, por decir un ejemplo, ¿no? En un área, en una función de vendedor a una persona que no tiene las características de vendedor, por más que sea familiar. Uno no puede tener como CEO de una empresa familiar a una persona que no tiene las condiciones. Yo siempre pongo un caso de una empresa que me tocó atender, donde el fundador quería a toda costa que la hija mujer, era la que se encargaba de todo el área de administración de la empresa. Y la hija no quería, no le gustaba eso. Ella había estudiado para ser profesora de nivel inicial, de jardín, digamos. Entonces, con el tiempo fuimos hablando con el fundador, se armó el protocolo en la empresa familiar y se logró que esa hija, el padre la pudo poner como socia dentro de la empresa, eso se hizo, cobrando sus utilidades, sus beneficios en el momento en que la empresa los distribuía, pero le puso un jardín de infantes, o sea, le puso una institución privada, le compró un jardín de infantes para que ella se desarrolle en la profesión en lo que le gusta. Porque lo iba a hacer mal al otro, pero no por nada, sino porque no le gustaba. Entonces, en esto, acuérdense lo que hablamos antes, deseo de fundadores y sucesores de la continuidad. Por ahí a veces los sucesores no quieren continuar. Entonces, bueno, esto del sistema es interesante también para ver. Pablo, aquí hay unas preguntas con respecto a esos cambios y dice que qué tanto afecta a la empresa familiar, por ejemplo, la disminución de la natalidad, los cambios en las nuevas generaciones y los cambios en las tendencias y gustos de las personas más jóvenes. Si eso tiene mucho impacto. Eso tiene mucho impacto, mucho impacto. En las empresas familiares nosotros sugerimos siempre que, como asesores externos, que los padres vayan llevando a los hijos desde chiquito a la empresa para que conozcan, para que vean, para ver si les gusta, si no les gusta, lo que podría ser el día de mañana, ¿no? La realidad es que tanto la tasa de natalidad, como bien decís, Carlos, por la pregunta que están haciendo, como la cuestión esta de los cambios, también se da mucho que la gente joven es más de rotar, más de buscar cosas nuevas, digamos. Todo eso obviamente que hace a un trabajo, a un esfuerzo mayor que hay que hacer para que esto se pueda dar, ¿no? En el tiempo, que la empresa pueda seguir siendo familiar. La realidad que nos dice que los hijos a veces no quieren estar en la empresa, algunas veces sí, muchas veces no quieren estar, pero por otro lado valoran mucho todo el esfuerzo que hicieron los fundadores y también quieren ser parte digamos, del patrimonio que pudieron tener, digamos. Entonces, ahí muchas veces lo que pasa es que en un periodo intermedio a veces se nombra a algún profesional externo, hasta tanto algún hijo o nieto puede estar capacitado para ser el CEO, porque a lo mejor en el medio justo hay un periodo donde en el medio hay gente a la que no le interesa esa parte. Entonces, bueno, se soluciona con un externo y después vuelve de nuevo a la familia. Eso también se puede hacer. Pero obviamente que todas estas cosas yo creo que no solo impactan contra la empresa familiar, sino contra todo tipo de empresas, digamos. De acuerdo. Y se ve en lo que explicas como distintas situaciones que van en la vida del ser humano. Cuando es niño lo llevan, se relaciona con ella, de pronto se ven gustos y tendencias, pero cuando llega ese sentido de la pubertad y la juventud hay rebeldía, hay ganas de descubrir. Entonces el hombre de pronto se va al exterior y se va para Europa y dejan ahí a alguien, como tú dices, una persona profesional que lleva las riendas mientras tanto, pero esa persona vuelve consciente y se da cuenta de todo y vuelve con ganas de ya hacer parte de la organización o de la sociedad. Así es. Muchas veces también en los protocolos, de acuerdo al tamaño de empresa, se pide que el hijo, por ejemplo, antes de suceder al padre en el management, el fundador,
haga una experiencia en otro lugar, en otro país, estudie un máster. Ahora, bueno, hay muchas posibilidades de máster que se pueden hacer de manera virtual, como ICESI tienen varios. Claro que Digamos, sí, también gracias. es muy importante de verdad eso, porque toda esa formación después hace a que, bueno, tengan herramientas para que vuelvan más preparados, digamos. Y también se les hace, ya digo, como decía antes, trabajar en otras empresas para que hagan experiencia y después vuelvan a su empresa. Bueno, como dijimos, estos sistemas, el sistema de empresa y el A y el B, el sistema familia que sería el A y el B que es el empresa, si tiene una base como el primer triángulo que vemos, una perturbación no lo daña, digamos, lo deja parado, porque está bien apoyado. Por el contrario, si apoya como en la segunda imagen que vemos, que dice sistema inestable, ¿qué pasa? Ante cualquier problema de mercado, pandemia, bueno, crisis, problema económico, bueno, devaluación, tipos de cambio, bueno, cuestiones propias de todos los países, pero que se dan mucho en los nuestros, en LATAM, en Latinoamérica. Bueno, si no estamos bien parados, ese triángulo se cae bueno, y hay que empezar a trabajar en esto, ¿no? Yo ahora rápidamente para poder avanzar, porque si no, no vamos a llegar con lo pensado. Si ustedes miran, lo que se dice es que hay un modelo de riesgo estructural en la empresa familiar. Este es un excelente trabajo de Jimeno Sandín, donde él lo que hace esto después hay que ponderarlo con números. Nosotros esto cuando hacemos asesoramiento lo hacemos, pero acá no nos va a dar el tiempo para hacerlo. Pero donde lo que vemos es, por un lado, le ponemos un valor a la complejidad de la familia. De acuerdo a la complejidad de la familia le ponemos un número. A eso le sumamos la complejidad de la empresa, también le ponemos un número. Y a eso le restamos el desarrollo de la estructura. Y entendemos que si la estructura, que también le ponemos un número, está bien desarrollada, profesionalizada, como corresponde, el riesgo estructural que tiene la empresa es bajo y la empresa puede permanecer en el tiempo. ¿Qué sería el desarrollo de la estructura? Un poco lo que vamos a ver más adelante en esta presentación. Institucionalizar las relaciones. En las empresas de familia muchas veces se da todo de manera informal. Entonces, bueno, hay que ver bien todo el tema de la comunicación, institucionalizar todas las relaciones, que haya un buen organigrama, que el organigrama de la empresa esté adecuado a la estrategia empresarial, diferenciar los ámbitos de decisiones de la familia y de la empresa, tratar de incorporar habilidades comunicativas. Muchas veces toda esta cuestión de las habilidades blandas, de la parte comunicativa en la gestión, bueno, son sustanciales para llevar una empresa adelante, ¿no? Y prepararnos para la continuidad. Este modelo es muy lindo si le ponemos número. Acá no lo podemos hacer por una cuestión de tiempo en esta primera etapa, pero lo pueden buscar. Jimeno Sandín lo tiene a este modelo y es muy interesante porque si desarrollamos una estructura bien de la empresa familiar, no la sobredimensionamos y la hacemos adecuada, el riesgo de la estructura de la empresa es bajo y hace que la empresa pueda continuar, que podamos cumplir con esas premisas que hablábamos antes, el gobierno, la propiedad y la continuidad generacional. Pablo, hay una pregunta muy interesante, no sé si pueda interrumpirte en este Por supuesto que punto. sí, sí. Listo, perfecto. Beatriz Sí. Ríos, desde nuestro canal de YouTube, dice, hola, ¿cómo se protege una empresa familiar de la sociedad conyugal? ¿Qué pasa si la empresa es mía, pero mi esposo ha estado al lado sin participar en nada? ¿O cuando los hijos se casan? Gracias, Bueno, Beatriz. sí, el tema es así. En la empresa, la sociedad, digamos, una cosa es la sociedad familiar, la empresa familiar, otra cosa es la sociedad conyugal que se da por el matrimonio. ¿Está bien? Cuando hay matrimonio, si la empresa fue heredada por la persona que preguntó, no recuerdo el nombre, ¿me recordás el nombre, Carlos? ¿Beatriz? No. El nombre de Beatriz quien Ríos, preguntó. Beatriz Ríos. Beatriz. Ujú. Beatriz Ríos, perfecto. Si la empresa la hereda Beatriz de su familia, digamos, es un bien propio, con lo cual no afectaría a la sociedad conyugal eso. Es un bien propio. Por las leyes en Argentina y en nuestros países generalmente los bienes propios son propios, digamos, no se comparte con el esposo o la esposa, y sí los frutos de los bienes propios. En el mientras tanto, cuando se disuelve la sociedad conyugal, si hay un divorcio o algo, no se comparten los frutos. Eso por un lado. Por el otro, en el protocolo de empresa de familia, generalmente lo que se hace, teniendo en cuenta las distintas realidades de la familia, es muchas veces los familiares políticos no ingresan a trabajar en la empresa. Por una cuestión de
de que se evitan algunos problemas y roces cuando hay un familiar político en la empresa. Algunas lo permiten con algunas condiciones, es de acuerdo a cada empresa, ¿no? Esto hay que analizarlo de acuerdo a cada empresa. Y en muchas de las empresas no lo permiten porque entienden que un familiar político puede generar algún problema dentro de la empresa. No sé si quedó contestada la pregunta. En principio es así. Lo de los hijos creo que era otra parte. A los hijos, bueno, hay que irlos preparando como para que puedan acceder en algún momento a algún puesto en la empresa, siempre y cuando lo quieran. Obviamente acá está todo el tema del uso de la libertad que todos tenemos. Y ayuda mucho a esto llevarlo a la empresa, hacerlo sentar en el sillón del papá o de la mamá, que es la que gestiona la empresa, que conozcan los lugares, la parte administrativa, la parte de producción, de acuerdo al tipo de empresa. Todo eso ayuda mucho a que el chico desde chiquito vaya viendo que es su empresa, digamos. No sé si quedaron dudas de esa pregunta, si no, por supuesto, se pueden seguir hablando. De acuerdo, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias. Continuemos. Bien. Perdón que las respuestas son largas, lo que pasa es que las preguntas son cortas, pero de respuestas complejas o largas. De acuerdo. Si alguna es con respuesta corta, la hacemos corta. Bueno, vamos a algunos errores o trampas que tienen habitualmente las empresas de familia. Vamos por el primero. Confundimos la propiedad con la dirección. Ya algo lo aclaramos en el concepto. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la dirección. La dirección es conducir la empresa, liderar la empresa, que puede ser por un familiar capacitado. A ver, sería el fundador, por supuesto, o la persona que lo suceda, o un no familiar en el caso que no tengamos dentro de los familiares alguien que pueda ser el responsable del management o la dirección. ¿Está bien? Eso por un lado. Por el otro lado, la propiedad. La propiedad es la tenencia accionaria. Es que dentro del patrimonio familiar o dentro del patrimonio familiar esté la empresa, digamos. Que la empresa sea de la familia. Segundo error o trampa, confundir flujos económicos de la empresa y de la familia. Eso lo hablamos con el ejemplo del auto que puse antes. Todos los impuestos de la casa de uno de los hijos de los dueños de la empresa se pagan con dinero de la empresa. El dinero los impuestos del dueño de la empresa se pagan con dinero de la empresa. La casa que se le compra a un nieto porque se lo ayuda con una casa se compra con dinero de la empresa. Bueno, ese tipo de confusión de flujos genera problemas, genera trampas en las empresas familiares que hay que tratar de evitar. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que tener acá? Tendríamos que tener que todos los miembros de la familia que trabajan en la empresa tendrían que cobrar, recibir un sueldo de mercado, de acuerdo al cargo que tienen, un sueldo o el sueldo que pagaría el mercado por ese cargo. ¿Está bien? Y después participar como socios en alguna distribución de utilidades. Y en el caso de que el dueño de la empresa le quiera comprar una casa al nieto, que lo haga con el patrimonio propio, no con el patrimonio de la empresa. Eso es lo que va transparentando y haciendo más claro todo esto, porque si no se mezcla todo y llega un momento que se confunden tanto estos flujos que después, ¿qué pasa? A un hijo va a decir que a uno le compró una casa más linda, a otro le compró una casa más barata, a uno le compró un mejor auto, a otro un peor auto. Entonces después generan conflictos que se van dando más adelante, ¿no? Después tenemos la confusión de los lazos familiares con los contractuales, que tiene que ver con lo que decíamos antes de lo emocional y lo racional. Por toda esta cuestión emocional, se le permiten a los miembros de la familia a lo mejor cosas, actividades, permisos, situaciones que no se le permiten a otros empleados no familiares. Y eso genera algunos problemas y algunos ruidos, tanto en la comunicación como en el desempeño de la actividad de los familiares y de los no familiares. Y otro error o trampa importante es demorar la sucesión. Muchas veces el CEO de la empresa, el CEO, la CEO de la empresa, se siente como que está en su mejor momento, como que entiende que nadie lo puede suceder y demora esto, que está buenísimo si lo podemos hacer con tiempo para preparar al sucesor o la sucesora y para que esto se vaya dando naturalmente y no por algo trágico, como muchas veces pasa, por la muerte de un fundador y por ahí los hijos no tenían ni idea y tienen que hacerse cargo de la empresa. Entonces, eso yo creo que es importante tener en cuenta. No sé si se entiende porque yo con colombianos trabajo siempre, porque tengo amigos colombianos, como se lo dije antes a Carlos,
pero por ahí nosotros los argentinos tenemos alguna palabra que a lo mejor no se entiende, me paran y por supuesto la cambiamos la palabra, no hay ningún problema. De acuerdo, ¿no? Muy bien. Seguimos con los problemas, tenemos conflicto de intereses y de roles, eso es muy común. Generalmente también hay dificultad para dar respuestas rápidas y flexibles a las nuevas necesidades. ¿Por qué pasa esto? Porque los cambios en la familia son lentos o pocos y los cambios en el mercado son muchos o rápidos. Entonces, bueno, muchas veces está esa dificultad. La dificultad para planificar la sucesión en la propiedad y la dirección también. Dificultad para separar esa gestión de patrimonio, como dijimos. ¿Cómo hacemos para separar el patrimonio familiar del empresarial? Bueno, a esa dificultad tenemos que trabajar sobre esa dificultad para poder hacerlo. Y generalmente hay ineficacia de los órganos de gobierno, generalmente, en este tipo de instituciones. Ya lo vamos a profundizar. Y también hay dificultad para adecuar o para renovar la estructura organizativa. Es decir, nosotros tenemos que renovar y adecuar la estructura en una empresa familiar, teniendo en cuenta la familia, profesionalizando, pero teniendo en cuenta la estrategia organizacional también. Si no, nos encontramos con algunas empresas familiares, como me ha tocado, que tenían un departamento de comercio exterior que les había quedado y la empresa no importaba ni exportaba, y tenían un departamento. Entonces, bueno, ¿para qué estaba? Para nada. Al final a esa persona le terminaban dando tareas administrativas. Ayudaba un poco a la gerencia de administración. Pero bueno, de última hay que sacarla del organigrama y ponerla, por supuesto, en otro lugar dentro de la estructura. No sé si hay alguna duda, Carlos, si no avanzo. Hasta el momento no, pero por acá de todas maneras, si hay como, digamos, un comentario cuando hablabas del fallecimiento de una persona que tiene un rol importante o es CEO o es fundador, Sí. ¿qué situaciones suceden si los hijos están pequeños o no están en el momento adecuado o han sido personas que no han querido estar en el proceso de desarrollo de la organización? ¿Qué realizan ustedes desde la asesoría o consultoría o cuál es tu consejo o lo que comúnmente sucede? Sí, ahí sí, si los hijos están pequeños, lo que buscamos es, porque también cuando avancemos sobre la cuestión del protocolo, el protocolo, si bien son normas que se establecen y que son acuerdos o pactos o acuerdos que se van generando, nunca deben ir en contra de la ley. Entonces, por ejemplo, si una persona está casada y fallece, el porcentaje que hereda la esposa tiene que ver con la parte de esa persona fallecida, y después también puede haber un porcentaje para ascendientes. Entonces, digamos, los dueños de la empresa van a ser los que queden, digamos, según la ley, eso sí, según la ley civil. Y por supuesto, lo recomendable en estos casos, y lo que hemos hecho en estos casos, siempre es nombrar un profesional externo que pueda rendir cuentas a esa familia y que pueda un poco tomar el timón de la organización. Ese sería un caso extremo pero es un caso que pasa y que nos ha pasado. De acuerdo. Es un caso que pasa y sí. ¿Cuáles serían las soluciones entonces a las dificultades y a los errores que dijimos? Es bueno normalizar el funcionamiento de la empresa. ¿Cómo? Profesionalizando y armando una estructura acorde. Después también formalizando las relaciones intrafamiliares con los órganos familiares, que ya vamos a ver cómo se llaman, y con el protocolo, que sería siempre le digo acá, la frutilla del postre, la cereza del postre, un poco lo que nos va a dar un marco general de esas relaciones entre empresa y familia y empresa. Y también, bueno, otra solución es decidir qué hacer con la propiedad. A medida que va pasando el tiempo, si el CEO o la CEO no encuentra sucesores, hay que ver si buscamos que se concentre todavía aún más en la familia, si es que alguna parte quedó abierta a capitales de terceros. O también otra opción es la dilución, es decir, vender la empresa. No es lo ideal y no es lo que se hace habitualmente. En muy pequeños casos se hace, en muy pequeños porcentajes eso se realiza también. Pero en general queda siempre todo en manos de la empresa, de la familia, perdón. Acá vamos a ver los órganos de gobierno. Hay como dos órganos de gobierno, los de la empresa y los de la familia. Los de la empresa, según el tipo societario de cada país y según el tamaño, vamos a encontrar que tenemos una junta general de accionistas, un consejo de administración o un consejo de dirección. Obviamente estos órganos, las funciones, el tamaño y la composición tienen que ver con lo que es la empresa, con el tamaño de la empresa. No es necesario hacer una cosa muy grande si la empresa es una empresa más bien más chica o más pequeña o más mediana, digamos, y sí hay que hacer órganos o hay que trabajar con algunas, digamos, estructuras un poco más grandes si la empresa es más grande.
Así que eso acá estoy viendo algunas preguntas. De acuerdo, Pablo, sí. Ya hay algunas preguntas. Una de ¿Quieres ellas es seguir? Sí, de Paola sí, Angulo desde YouTube. ¿En qué momento el CEO sí, debería hacer la sucesión? sí. El momento de la sucesión es el momento donde no hay problemas en la empresa y donde los hijos están ya preparados como para que se le vaya delegando ese rol. Hijos o hijas, por supuesto, ¿no? Acá la idea, ¿cuál sería? Supongamos, para poner un ejemplo, padre de 60 años, ¿está bien? Padre o madre, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero sea hombre o mujer, 60 años, hijos 40, más o menos, para poner un ejemplo, 40, 35. Hay que hacer un proceso donde el padre poco a poco lo va poniendo en tema al hijo, a la hija, a quien va a ser su sucesor. Muchas veces puede haber dentro de la sucesión que esa persona a veces tiene un rol tan fuerte, el fundador, que muchas veces hay que sucederlo con más de una persona. A lo mejor se puede hacer cargo un hijo y una hija, por ejemplo, donde a lo mejor uno tiene más gestión, uno a lo mejor está más encargado, más tipo CEO, y el otro está más encargado a lo mejor de cuestiones de fábrica, pero bueno, se puede hacer un equipo también de sucesores, digamos, más que de sucesores, un equipo de nuevos conductores o de nuevos gestores de la organización. El momento es cuando no hay problemas, ni de salud ni económicos, porque cuando hay problemas, que es cuando generalmente nos llaman para intervenir, la realidad es que nos tendrían que llamar antes, pero la gente, bueno, va funcionando y te llaman cuando hay problemas, digamos. Entonces, ya la intervención es distinta, ¿no? Es distinta porque ya tenés que ir a ver cómo resolvés problemas. De la otra forma, no. Uno se fija quiénes son los potenciales sucesores, lo acordamos con el CEO o la CEO, vamos trabajando y vamos armando como un plan para que la persona se vaya capacitando para suceder también. Ahí Richard hace una pregunta también. Claro que sí. Richard, desde Facebook, muy interesante. En Colombia hemos visto casos recientes de éxito y fracaso. ¿Consideras que la solución se encuentra más fácilmente mirando los casos de éxito o los de fracaso? Yo diría que tendríamos que ver los dos. En el caso de éxito, ¿qué hicieron justamente para que funcione? Y en el caso de fracaso, ¿qué no hacer, qué no tenemos que hacer para que la cosa funcione? ¿no? Esa sería un poco la idea general o la respuesta general a esta pregunta, ¿no? Claro que sí, alimentarse de los dos, teniendo en cuenta cada contexto. De acuerdo. Por acá está también de YouTube Raúl Omar Di Marco Morales. Debe haber Sí, siempre una diferenciación entre sucesión directiva y la sucesión de la propiedad. una diferenciación Entre en sucesión. realidad, sí, en realidad la sucesión directiva es quien gestiona la empresa familiar. Y a lo mejor son 3 hermanos, supongamos, una hermana que es la CEO y 2 hermanos varones que son también socios. Bueno, la propiedad tendrá un 33% cada uno de los hermanos y la dirección estará a cargo de una en este caso. De Espero acuerdo. esté contestada la pregunta de Raúl. Muchas gracias, Pablo. Avanzamos un poquito. Claro que sí. Carlos, avanzamos. Después tenemos los órganos de gobierno de familia. Lo que yo ahora les estoy mostrando es lo que dicen los libros, después yo les voy a decir lo que a mí en la práctica me resulta mejor. Los libros dicen que cuando estamos en primera generación, el órgano de gobierno de la familia, antes vimos los de la empresa, ¿se acuerdan? Junta de accionistas, sociedades, bueno, eso era lo de la parte de la empresa, que esos órganos de gobierno de la empresa están, digamos, en el articulado de las leyes de sociedades de cada país, digamos, donde dicen, bueno, una SRL tiene tal órgano de gobierno, una SA tiene tal órgano de gobierno, etcétera. Los órganos de la familia tenemos primera generación, digamos, lo que se llama la reunión familiar, que es una reunión que se hace como para decidir cosas de la familia vinculadas a la empresa, más de tipo informal, y ahí está la primera generación, el CEO a lo mejor con la familia, con los hijos chiquitos, pero hablando a lo mejor, o si son 2 hermanos, los 2 hermanos que ya la familia tienen hijos chiquitos, pero bueno, es algo, acá le decimos el asado familiar, digamos, la reunión de la comida familiar, donde deciden algunas cuestiones de las empresas. Muy informal,
y yo siempre trato de que de reunión familiar pasemos directamente a lo que se llama consejo de familia, que es el tercero. La propuesta de los libros es hacer una junta de familia, es cuando la familia está un poquito más ampliada, ella y hermanos, primos, es una segunda generación y es formal, pero a mí me gusta que sea consejo de familia porque el consejo de familia es un órgano que nosotros ya podemos buscar una estructura distinta, ya le podemos dar una misión, una visión, objetivos, podemos trabajar el protocolo, la cultura, la estrategia y también la política de la familia para con la empresa, digamos. Entonces, cómo es la resolución de conflictos. Entonces, ya si nosotros, aunque estemos en la segunda generación, que ya digo, muchos libros recomiendan junta de familia, algunos autores, y en mi caso, a mí también me pasa lo mismo, recomiendo consejo de familia. Nosotros hacemos una organización con una estructura tal donde también trabajamos la cuestión de conflictos, de roles, de funciones, de sucesión, etcétera, etcétera, que por ahí en esta segunda instancia, que es la Junta de Familia, no se trata. A veces uno cuando ve algo con una estructura que aparentemente pareciera grande, cuando la explica, como el Consejo de Familia, tiende a veces a pensar que es algo muy complejo, algo que nos genera mucho excesivo trabajo. En realidad, yo tenía un profesor en la facultad que compartimos con Raúl, con una de las personas que preguntó acá, que fue compañero mío en el doctorado, y él siempre decía, el profesor, la administración tiene una serie de herramientas que son muy interesantes y que el desafío de los asesores, de los consultores, es que podamos darle a cada organización la dosis justa de la herramienta. Es decir, las herramientas hay muchísimas. El tema es buscar la dosis, que es la dosis necesaria para la empresa. Si yo armo un consejo de familia y la estructura no la hago tan grande, pero pongo bien los roles, las funciones, cuáles son las maneras de resolver conflictos, va a funcionar muy bien y a lo mejor tiene 5 o 6 ítems nada más el consejo de familia. Y no tiene un desarrollo de 10 páginas. ¿Se entiende? Es cuestión de buscarle la dosis justa. Yo comparto mucho esa apreciación de ese profesor que me quedó siempre y la utilizo a menudo. Entonces, bueno, tenemos el protocolo familiar para ir adentrándonos un poco en lo que sería la frutilla del postre que decíamos antes, en todo esto que tiene que ver con las empresas de familia. Básicamente el protocolo es un documento, una hoja de ruta, una guía, que va a definir principios, compromisos, derechos y deberes de los miembros de la familia para con la empresa. ¿Está bien? Entonces, ¿esto a qué nos lleva esto, digamos? Que si, como estos son acuerdos, si esos acuerdos los firman todas las partes involucradas, es como que es ley para las partes involucradas. Entonces, eso es lo que tiene de bueno el protocolo. Una vez que lo firmamos, lo consensuamos, todos lo tenemos que cumplir. Y si alguien no lo cumple, siempre alguien de la familia se encarga de decirle, mirá que en el protocolo dice tal o cual cosa, es importante que lo cumplamos, etcétera, etcétera. En el protocolo lo más importante no es el documento, eso es consecuencia de debates, de charlas, de discusiones. Lo más importante es buscar el consenso. Tenemos que buscar un consenso, hay que debatir, hay que poner los puntos sobre la mesa, las cuestiones más problemáticas y todas las cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa para discutirlas, buscar consensos. En el protocolo tiene un peso muy importante, la opinión del fundador. Siempre la opinión del fundador es importante porque la empresa llegó hasta un lugar determinado de crecimiento por el fundador. O sea, no serviría decir, bueno, ahora toma la hija, toma el hijo las riendas y al pobre fundador lo sacamos. No. La idea es darle peso en toda la construcción del protocolo al fundador. ¿Qué sería una definición de protocolo? ¿Cuál sería? Esta es mi definición de protocolo. Es un documento marco y constituyente que regula las relaciones entre la familia y la empresa. Fíjense, cortito, no tiene nada difícil. Documento marco y constituyente que regula las relaciones entre la familia y la empresa. Es decir, hay cosas que el protocolo dice que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Y todo mediante acuerdos. O sea, acá se hacen acuerdos. Si no hubiera acuerdos,
firmar o hacer un documento protocolo y que no existan acuerdos no tiene sentido, digamos. Muchas veces nos pasa. Empezamos a trabajar estos temas en las empresas familiares. Y cuando vemos que no hay acuerdo, a mí como consultor yo les digo, bueno, miren, ustedes no están de acuerdo. Hasta que ustedes no estén de acuerdo en estas cosas, no vale la pena seguir avanzando. Decimos que el camino del éxito de una empresa familiar es llegar al protocolo. Y el protocolo básicamente tiene estas partes que les voy a comentar. Es una introducción o una parte expositiva. Después acuerdos. Siempre la palabra que usamos acá es pacto o acuerdo, ¿no? Es indiferente usar una u otra, ¿no? Primero, una introducción, una parte expositiva. Acá se cuenta un poco la historia de la empresa, cómo el fundador empezó, cuáles fueron sus ideas, sus gustos, sus deseos, y se cuenta un poco tipo memoria de la empresa hasta el momento de hoy, en qué situación está. Después vienen los acuerdos o pactos sobre el gobierno y la dirección, cosas que vimos antes, gobierno y dirección, lo que era, bueno, pactos sobre eso, pactos sobre el ascenso y salida de los miembros de la familia a la empresa, ¿cómo vamos a acordar la entrada y la salida? Si sale un hijo porque no le interesa más estar en la empresa, bueno, ¿qué hace? ¿A quién le vende su parte? Bueno, en el protocolo ponemos que no le podemos obligar que no venda su parte, ni le podemos decir que no se la venda a un tercero. Lo que sí le podemos decir es, antes de vendérsela a un tercero, vendésela a algún otro miembro de la familia, para que quede en la familia del patrimonio. ¿Está bien? Esto tiene que ver también con los acuerdos relativos a la propiedad, el punto 4 que vemos acá. Después hay también acuerdos relativos a las relaciones económicas entre la empresa y la familia. Tiene que ver con lo que decíamos antes, la no confusión de flujos, el de la empresa y el de la familia, la parte patrimonial. Pactos relativos a la empresa misma, pactos relativos a la resolución de conflictos familiares. Nosotros ya con muchos años armando protocolos y trabajando en estos temas, tenemos una modalidad de resolución de conflictos que es excelente, pero que bueno, la fue dando la experiencia de irla probando, que tiene 2 o 3 ítems, digamos, y el problema queda en la empresa, se termina de resolver en la empresa y no hace falta ir a la justicia ni nada. Ese es el último escalón, digamos. Primero se resuelve todo en la empresa. Bueno, hay una serie de acuerdos que se van haciendo para resolver estos conflictos, que tiene 3 o 4 puntos y que generan esto de resolver los conflictos y lavar, como se dice acá en Argentina, los trapitos adentro, lavar los trapitos dentro de la empresa. Y después, como todo instrumento, como todo contrato, lo que se llaman las cláusulas de orden, es un poco lo que le da lo formal al protocolo. ¿Querés que veamos algunas preguntas, Carlos, antes de seguir? Sí, Pablo, yo complementaría que has ido dando respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, Andrés Campos de Facebook nos dice, ¿un hijo puede renunciar a recibir la empresa como herencia? Si puede, ¿qué pasa con la empresa al fallecer el fundador? Entonces, digamos que... A ver, el hijo puede renunciar a recibir la empresa como herencia. Que lo explicabas. Ahora, la cuestión es la siguiente. Dentro del patrimonio del padre o la madre, bueno, la persona que sea la dueña de la empresa, que es la que fallece, digamos, obviamente una parte de ese patrimonio le irá al hijo. A lo mejor la empresa puede ser, seguramente va a ser una parte de ese patrimonio. Puede compensar al hijo con otro bien. Muchas veces se hace eso. Si por ahí acá había una empresa muy grande que el hijo no le interesaba de ninguna manera eso, entonces lo que se buscó es que se lo compense con otros bienes, digamos. Eso también se puede hacer. No es un caso frecuente el que pregunta Andrés, pero ha pasado y cuando se da esto lo que se hace es, antes de fallecer generalmente se hacen lo que se llaman, es algo que conocen más los abogados que los que por ahí hacemos más management, pero que es lo que se llama donación con reserva de usufructo. O sea, el padre o la madre en vida dona esos bienes, se reserva el producido de esos bienes y cuando fallece le quedan esos bienes al hijo. Y si no le interesa a la empresa, lo puede compensar con otros bienes. Perfectamente se puede hacer eso. Perfecto. No, y Pablo, lo que comentabas, ya uno comienza a ver que, claro, las preguntas se dan porque ya son casos extremos, ¿sí? Sí, sí. Y es lo que decías, ya la persona o el grupo de personas, propietarios, CEO, altos ejecutivos de la empresa familiar o la empresa Uh-huh. misma ya acuden a ti o acuden a los consultores cuando hay este caso extremo. Pero ahorita que tú Sí. comienzas a explicar que, digamos, lo fundamental o lo principal es llegar al protocolo de familia, uno ya comienza a ver cómo se comienzan a resolver todas estas dudas y preguntas que se habían ido presentando en el inicio.
Tal cual, tal cual. Acá, Carlos, lo interesante es si pueden consultar a algún asesor, siempre, aunque no haya problemas, que siempre, como comentaba antes, ¿no? El momento más propicio es cuando no hay problemas para hacer estas cosas. Siempre es interesante porque tiene una mirada un poco más objetiva y ya vio otros problemas que se dieron en otros. A ver, si bien la mirada es subjetiva, porque todos somos sujetos, es más objetiva respecto de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente muchas de las situaciones por ejemplo, lo que pregunta Andrés, esa situación a mí se me dio y tuvimos que resolverla de esa manera, ¿no? La familia compensó al hijo con otros bienes que no eran la empresa. O sea que todo eso se puede dar, pero si esto se va haciendo también en momentos donde no hay problemas, también se puede avanzar y se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Ahí hay una pregunta de Rodolfo también, Galoni, que dice, ¿cómo hago para tomar la decisión de la sucesión sabiendo que quien asume no es el idóneo? ¿Cómo pongo un marco profesional al tema? Bueno, Rodolfo, acá lo que sería interesante es si la persona que sería la que sucede al fundador, no es la idónea y no hay forma de hacérselo saber que no es la idónea, habría que ponerle a algún idóneo al lado para que esté con él, en principio. O de lo contrario, y lo mejor sería, en este caso, poner a un profesional que reporte a la familia. Pero bueno, muchas veces, por eso digo, como hay cuestiones emocionales en la familia, muchas veces sí o sí tiene que ser el hijo el que va en ese lugar. Entonces, bueno, por lo menos hay que poner a alguien en la parte financiera, en la parte de gestión administrativa, para que, bueno, lo acomode un poquito a este no idóneo para que la empresa funcione, ¿no? Porque si no está el riesgo de quiebra y de fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Cómo hacerlo del protocolo? Esta parte la podemos ir haciendo un poquito más rápido. Por consenso de todos los familiares, para ser elaborado es importante que toda la familia lo reconozca, lo sienta importante. Siempre hay que elegir el momento, como decíamos, tanto familiar como empresarial adecuado, sin conflictos o problemas por lo menos serios. Si estamos en momentos donde no hay conflictos o problemas serios, no hay nada que nos condicione las normas. O sea, no hay nada que nos condicione lo que vamos a poner en el protocolo. Si un hijo se está por casar, si bien eso no es un problema, pero si uno de los hijos está por casar y vamos a armar el protocolo, ¿qué hacemos en el protocolo? ¿Ponemos que ingresa el familiar político o no lo ponemos? Bueno, no hay que buscar ese momento para hacerlo. Hay que hacerlo cuando el momento esté más bien calmo. ¿Por qué? Porque lo que dice el último punto, con el velo de la ignorancia, va a ser un instrumento más eficaz para prevenir conflictos. Siempre es mejor plantear normas cuando no estamos con una presión de un problema. ¿Es posible la sucesión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De cada 100 empresas creadas, el 50% no sobrevive los 5 años de su creación. De las que sobreviven y tienen vocación familiar, el 50% no supera la primera generación. Solo el 30% logra prevalecer entre una segunda y de estas, o sea, la que van en la segunda, solo entre el 10 y el 15 continúan en la tercera. Fíjense todo lo que queda en el camino, de esas 100 empresas que arrancan, lo que queda en el camino. Por eso se habla de padre fundador, hijo gastador y nieto mendigo. Hay que tratar de evitar que se cumpla esa premisa que pasa en muchas empresas familiares y que si se toma la sartén por el mango bien y con tiempo, como decimos acá, el sartén por el mango, o sea, tomamos el asunto en manos, lo podemos evitar, que se dé esta parte. Bueno, ¿cuándo es conveniente? Ya lo fuimos contestando. ¿Cuándo es conveniente hacer la sucesión? ¿Cuántos sucesores hay que preparar? También lo dijimos. Puede ser que sea más de uno. Contestando a la pregunta también que hacía antes Rodolfo, a lo mejor si el sucesor que aparentemente es natural, sería el sucesor natural, no es del todo idóneo, podemos buscar, si son más de un hermano, ponemos otro sucesor ahí, armamos un equipo de conducción con 2 personas, tampoco con muchos, porque si ponemos mucha gente, se hacen muy burocráticas las decisiones. Pero podemos preparar perfectamente dos sucesores. También hay que tener en cuenta que muchas veces el sucesor hay que preparar más de uno, porque a veces el que preparamos después por alguna razón no quiere o tiene un accidente y hay que poner a otra persona. Bueno, todas esas cuestiones que pasan en la vida, ¿no? Entonces acá es importante saber, ¿no? Cómo se realiza la sucesión, quién elige, a quién elegir, cómo elegirlo y qué problemas van surgiendo.
Las razones para retrasar la sucesión: temor a quedarse sin patrimonio para vivir. Muchas veces los fundadores tienen miedo de pasarle todo a los hijos y que se queden sin dinero ellos. Temor a no tener nada que hacer. Eso también es otra alternativa. Una persona que estuvo siempre en la empresa, le puede pasar que si queda otra persona a cargo y tiene que retirarse de la empresa, ¿qué hace después? Esto le buscamos una solución en las empresas. Lo dejamos como asesores, como una especie de, sería como el sabio de la empresa, al que se le preguntan algunas cosas, al que tiene un peso fuerte en el consejo de familia, aunque no sea el CEO de la empresa. Bueno, temor a perder estatus, esperar a tener suficiente patrimonio para dividirlo, pensar que los hijos no están preparados para suceder. Bueno, a veces se intenta hacer la sucesión y no sale bien, entonces se retrasa. Algún accidente, murió el hijo elegido, elegimos a un hijo y a ese hijo falleció. O los hijos no quieren trabajar en la empresa. Entonces, bueno, eso hace que la sucesión se haga cada vez más lenta. Y vamos a pasar porque esta parte ya la fuimos viendo con las otras cosas que fuimos hablando. Después el material se los pueden pasar de la universidad, no hay problema, para que ustedes lo puedan tener. Es importante acá tener criterios claros para preparar a los sucesores, planificarlo, tratar de anticiparnos, de ser proactivos, tratar de tener varios varios sucesores potenciales, tratar de ver cuáles son las necesidades futuras de la empresa y de la familia, y tratar de elegir con criterios empresariales. Me voy de nuevo a la pregunta de Rodolfo. Seguramente el sucesor natural de la pregunta que hace Rodolfo tenga que ver con una persona que no tiene la idoneidad, por lo que comentaba. Entonces, bueno, hay que elegir el sucesor con criterios empresariales. Si no los tiene, hay que buscar estas alternativas que decíamos. O más de un sucesor, o poner a alguien de apoyo que sea un poco el que toma las decisiones y rinde después cuenta a la familia. Estos datos los vimos de inicio, y acá les pongo como final de esta parte algunas de las empresas que son familiares para que ustedes vean la importancia de la empresa familiar en el mundo. Benetton, BMW, Cargill, Carrefour. Fíjense que esas empresas son empresas que están dentro de las top del mundo, digamos. Algunas son de Argentina, como Coto, Garbarino, La Anónima, Ledesma, pero bueno, tenemos, como decíamos antes, Benetton, BMW, Fiat, Ford, Hermes, L'Oreal, Michelin, Peugeot, Porsche, Samsung, Walmart, Zara, que son del mundo, digamos, de otros lugares fuera de Argentina, y que son familiares. Entonces ahora dejamos un espacio chiquitito si quieren sacamos esta presentación y no sé si quieren hacer alguna pregunta más, y si no, vamos a un caso práctico final, que yo se los voy a ir leyendo para que ustedes no lo resuelvan, digamos, les voy a ir contando una situación de una empresa que es cliente mía. Y después ustedes lo que van a hacer sobre eso, les voy a pasar otro formulario de Google Drive para que digan, dentro de esto que yo les conté, qué soluciones ustedes darían, qué harían, qué les parece, como para hacer un poco también más interactiva la presentación. Carlos. Pablo, si quieres compartamos de una vez el enlace para que las personas lo vayan resolviendo mientras tú vas complementando y contándonos el ejemplo que nos vas a dar. Perfecto. Creo que lo tiene Angie, es uno que se llama Empresa de Familia, Caso Construcciones, Sociedad Anónima. Listo, ya está. Ahí ya está en el chat. Perfecto. Por los distintos canales, por Facebook. Avanzamos con el otro. Claro que sí. Entonces invitamos a todos a que ingresen al enlace que acabamos de colocar en el chat, que está en las redes sociales Facebook y YouTube de nuestra universidad, y comiencen a desarrollar el formulario, el cuestionario que comenta Pablo, mientras Pablo nos va contando el ejemplo alrededor pues, de esta temática del día de hoy. Perfecto. Yo necesito que se pueda ver la otra presentación. Perfecto. ¿Listo? Excelente, excelente. Yo lo voy a ir leyendo al caso. Voy a tratar de no ser aburrido. Cualquier cosa ustedes me interrumpen con preguntas. Pero bueno, este es un caso real de una empresa, de una empresa constructora, una empresa que atiendo, o sea que es una empresa que es cliente mío. Obviamente le cambié el nombre, no es ese el nombre. La empresa queda en provincia de Buenos Aires, acá en Argentina.
y le cambié el nombre por una cuestión de secreto profesional. Pero a los dueños de la empresa les dije que iba a usar el caso de ellos para comentarlo también en clases. O sea que, digamos, estoy autorizado para presentar el caso, pero no digo el nombre por cuestiones de ética profesional. Así que vamos trabajando con eso y ustedes sobre esto mismo que voy hablando tienen ya un formulario que les acaban de compartir. Bueno, avanzamos entonces. La empresa se llama Construcciones Sociedad Anónima. Es una empresa de segunda generación, con el fundador recientemente retirado. Es una empresa de hermanos, bajo el liderazgo del mayor. Lleva un poco tiempo al frente de la empresa y no consiguen trabajar como equipo. O sea, los tres hacen sus cosas, pero no están o les está costando trabajar en equipo. La relación entre ellos es muy buena, pero hay roces propios de no haber trabajado nunca en equipo. Los hermanos tienen distinto tipo de personalidad y estilos de dirección que buscan hacerlos compatibles para trabajar juntos con eficacia y armonía. O sea, ellos quieren trabajar con eficacia y armonía, pero les está costando. Los dueños son 3 hermanos. Reitero que el fundador recientemente está retirado, no por fallecimiento, solo se corrió de la empresa para dejársela a los hijos. Y son 3 hermanos de entre 35 y 45 años. Entre 35 y 45 años. Uno de los hermanos es ingeniero en sistemas, otro licenciado en administración de empresas y el menor es abogado. Entonces, un ingeniero en sistemas, otro licenciado en administración de empresas y el menor abogado. Fíjense cómo, por sus funciones, podrían complementarse, obviamente la empresa tiene ingenieros civiles y arquitectos porque es una empresa constructora, pero para el management se complementarían bien estos tres hermanos. Es un grupo entonces de empresarios vinculado a la construcción de obra pública y privada, obra pública, o sea, obra vinculada a los gobiernos, que le dan obras para que hagan, rutas, edificios, etcétera, y privada, con sede en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Los factores de éxito que se fueron viendo acá son competencias del fundador y del hijo que lidera el grupo de empresas. Es un grupo de empresas dedicado a esto. Otro factor de éxito importante es el conocimiento del negocio y un buen criterio para captar las oportunidades. Fuerte adhesión a los valores culturales. Y los hermanos consideran que deben seguir con el legado que recibieron de sus padres. Esto es importante, Los hermanos quieren continuar ese legado. Seguimos. El grupo cuenta con 3 empresas, y la tenencia de las acciones está en poder de los 3 hermanos. Acá es el 100% de los hermanos. Hay diferencias en la visión de futuro y las personalidades y estilos de conducción son muy distintos, muy distintos. Dificultan el trabajo en equipo, en muchos casos son motivos de confrontaciones y no favorecen la unidad y la armonía familiar. O sea, los problemas que pasan en la empresa después se siguen replicando y siguen impactando en la armonía familiar. Como fortalezas, directivos con sólidos valores. Acá esto es importante, los valores, honestidad, transparencia, esas cosas están bastante claras. Los valores son sólidos, quieren todos continuar con el legado, pero se van a dar algunas cosas que ahora vamos a ver. Los 3 hermanos se podrían complementar bien por su condición profesional, como les dije antes. Es una empresa que tiene prestigio en el sector y tienen buenas relaciones institucionales, tanto con el sector público como con el sector privado. Y otra fortaleza sustancial es que conocen el negocio. Eso también es importante, conocen el negocio. Es muy importante. Debilidades. No se trabaja en equipo debido a personalidades incompatibles y a visiones diferentes. Falta una clara asignación de roles y funciones. En esto también trabajamos cuando trabajamos. Pablo, no sé, te escuchamos entrecortado. ¿Estoy? Ahí, ya mejor. Ajá. Sí, decime si no cambio de servidor de internet. No, está mejor. Ya. Bien. Okay. Dijimos, a ver acá. Falta una clara asignación de roles y funciones. No está cubierto el liderazgo que dejó el fundador. El fundador era un líder marcado y sus hijos, evidentemente, bueno, cuesta un poco
tomar ese liderazgo. No funciona un directorio como órgano de gobierno. Hay escasa comunicación, fundamentalmente sobre la gestión de las distintas unidades de negocio. O sea, cada uno de los hijos está a cargo de una unidad de negocio distinta. Y es como que cuesta la información del consolidado. Cada uno dirige bien su unidad, pero no está bien dirigido no está bien gerenciado, gestionado como grupo económico. Esta presentación no es larga, así que no se asusten. Juan, acá les digo los rasgos de personalidad de los tres hermanos. Juan tiene un liderazgo fuerte, es personalista, asertivo, hiperactivo, es disperso, es analítico, racional, negociador, emprendedor, temperamental y es orientado a resultados. Acá fíjense que vamos a tener gente orientada a resultados y gente orientada a personas, que son por ahí las dos grandes diferencias a veces que se dan. Alberto, que es el segundo, es ansioso, sociable, innovador, no soporta la rutina. Este está permanentemente buscando desafíos y cosas nuevas, aventuras. Es intuitivo, tiene propensión al riesgo. Y el tercero, el más chico, el menor, Francisco tiene el síndrome del hermano menor. Se siente que nadie lo escucha, y él mismo prefiere reprimirse antes que discutir. Se siente con menos derechos, es racional, es sensible, y este está más orientado hacia las personas, no como el primero que era hacia los resultados. Formación profesional. Juan se queja de que sus hermanos menores no muestran interés por formarse profesionalmente, y Francisco y Alberto consideran positiva la formación, o sea, los dos más chicos, el segundo y el tercero, pero ellos dicen que la presión obsesiva del hermano mayor le genera rechazo. Francisco es el menor, no se forma no porque no quiera, digo un poco lo que él dice, ¿no? Sino porque como no tiene claro el rol que cumple o que debe cumplir y sus responsabilidades, no sabe en qué formarse. Y Alberto, en cambio, no le gusta ir a cursos ni ponerse a estudiar, aunque considera importante hacerlo. Entonces, bueno, acá fíjense que, si bien la percepción está la formación profesional, fíjense que cada uno de los tres opina distinto. Eso genera un tema. En las preguntas, no se hagan problemas si no distinguen el mayor del menor, los nombres. La idea es que sepan que son tres hermanos, cómo se maneja y que ustedes puedan ver ahí cuál es la mejor forma o la solución que ustedes le darían y cuáles son los puntos flacos o débiles que tiene la empresa. En cuanto al liderazgo, Juan cree que sus hermanos no lo ven como líder. Juan, acuérdense que es el mayor. Alberto no duda que el líder es Juan, cree que tiene que serlo, aunque tanto Alberto sea el segundo como Francisco, el último, quieren verlo con una actitud más comprensiva hacia ellos, que logre trabajar en equipo a pesar de las diferencias de personalidades. Todos están compenetrados en el futuro de la empresa, aunque con visiones distintas. El problema es que nunca se pusieron a escuchar, nunca se escucharon activamente unos a otros, ya que cada uno ha adoptado una posición defensiva sobre la unidad de negocio sobre la que tiene más preferencia. O sea, cada uno estuvo con una unidad de negocio y siempre defendió un poco su gestión de la misma sin consolidar y tratar de poner todo, digamos, en manos del grupo económico. Los órganos de gobierno, bueno, al no funcionar, las decisiones se toman en función de los acuerdos a los que llegan los dos hermanos mayores, ya que el menor, Francisco, prefiere no optar por uno o por otro. Es decir, acá entre el primero y el segundo hermano toman un poco las decisiones y el último, como no quiere discusiones, el más chico le da para adelante y dice, bueno, vamos. Lo que dicen el primero y el segundo, mi hermano mayor y el segundo, es lo que hacemos. De este modo, bueno, se evitan algunos conflictos y entonces las decisiones tienden a polarizarse según el ámbito de cada uno. Entonces, Juan, ¿qué pasa? Juan y Alberto toman decisiones por su cuenta. Alberto le reclama a Juan que le tenga confianza, pero Juan, como es el más analítico, le exige fundamento profesional a sus propuestas. O sea, hay uno que le pide que todo tiene que tener una respuesta profesional, analítica, en base a objetivos, y no tanto a personas. Aunque mi percepción y mi formación dice y aconsejo siempre que las empresas tienen que estar orientadas hacia resultados, por supuesto, y hacia objetivos, pero hacia personas también, porque nuestros clientes son personas, nuestros colaboradores son personas, nosotros somos personas. Entonces, no podemos separar una cosa de otra, ¿no? De Bueno, acuerdo. es destacable la coincidencia en cuanto a la mala experiencia en las reuniones de directorio.
Es opinión común de los tres hermanos que las reuniones han sido de muy poco provecho, con pérdida de tiempo, divagaciones, se van por las ramas, dicen cualquier cosa y no se ciernen, no se sujetan a temas puntuales que hay que tratar, digamos. Por eso uno sugiere en los órganos de gobierno poner un orden del día con temas para tratar, y entonces se tratan esos temas, no cualquier cosa. Factores clave de éxito y como a modo de conclusión, mientras pueden ir llenando el formulario los que deseen, pueden seguir llenándolo. Bueno, haber sabido aprovechar las oportunidades fue un factor clave de éxito. Los valores inculcados por el fundador otorgaron un poco de esa cohesión en el grupo directivo familiar, aunque lo que está faltando es ese trabajo en equipo. Obviamente la empresa tiene excelentes niveles de rentabilidad, eso es así. Y las habilidades del fundador y de otras tantas que tiene el hijo mayor dan continuidad al negocio, porque hay buenas herramientas para tomar decisiones estratégicas. Obviamente que hay que profundizarlo y seguirlo trabajando. Acá, ¿qué es lo que se pide? Bueno, que los órganos de gobierno funcionen mejor. Si bien entre los hermanos se complementan, no sucede así con los estilos de dirección. Entonces, acá es importante esto con el tiempo. Mientras la empresa va bien como ahora, que tiene excelentes niveles de rentabilidad, no pasa nada. O pasa menos. Si la empresa, por el contrario, empieza a restringirse en su rentabilidad, empieza a ser más ineficiente, empieza en algún momento a dar quebranto en algún ejercicio, etcétera, etcétera, esto va a despertar después disputas que no se previeron hasta el momento y bueno, entonces por eso es importante que el órgano familiar, el órgano de gobierno funcione bien. Entonces, ¿qué les propuse yo a esta empresa cuando la tomé y que ya la estamos haciendo? Bueno, por un lado, tratar de reducir conflictos buscando algunas cuestiones, que primero que busquen un apoyo en un asesor externo, que es lo que estamos haciendo con esta empresa. Lo primero que hicimos fue definir misión, visión y valores de la empresa. Trabajamos estableciendo objetivos y metas, obviamente yo asesorando con mi equipo y obviamente la empresa tomando las decisiones, pero uno acompañando. Definir bien los roles y las funciones de los familiares que trabajan en la empresa y del CEO de la empresa. Todos estos roces que había en un principio ya no existen más o por lo menos están mucho más calmos porque quedó muy claro que el hijo mayor es el que conduce, pero los otros se sienten más valorados, más respetados. Hay uno que empezó a estudiar y que no sabía qué estudiar, bueno, ya empezó a estudiar. Y también la elaboración del protocolo de empresa de familia que hicimos en esta empresa también. Y eso también nos ayudó a poder hacer que esta empresa continúe en el tiempo. Así que, fin de esta presentación. Quedo a la espera de las preguntas o lo que haga falta. Después le van a pasar también el link para que ustedes puedan descargarse el ebook que se llama como la charla, como la masterclass, se llama Empresa de Familia, herramientas para el crecimiento sostenible o sostenido. Y también se lo pueden bajar y ahí tienen todo esto y mucho más. Quedo a la espera, Carlos, de las preguntas o de lo que te parezca en la continuidad de la masterclass. Claro que sí, Pablo, muchísimas gracias por ese caso final. Importantísimo ese caso para contextualizar todo lo que se hizo en la sesión del día de hoy, en esta masterclass. Pablo, muchas gracias pues a ti y a tu compañía. ¿Nos recuerdas el nombre de tu compañía, por favor? Sí, Pablo Cogliati, Asociados. Perfecto, perfecto. Familiar también, ¿no? En realidad claro. es una consultora que dentro de los puntos más importantes, las áreas más importantes son una es estrategia, empresas familiares y sí, tenemos un equipo de trabajo donde algunos miembros de la familia también, por supuesto, participan. Somos varios, yo soy un poco la cara visible, pero bueno, trabajamos varios. Hoy por hoy el trabajo en equipo creo que es sustancial para todo lo que uno haga, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, Pablo, muchísimas Para mí gracias fue un gusto muy, muy grande, ciertamente, poder compartir con ustedes esta masterclass. Y quedo al Muchas aguardo de gracias. las preguntas, de lo que necesiten. Claro, estamos ahí esperando. Aquí estamos dando las últimas pinceladas, pero no se ha acabado esto. Agradecemos muchísimo la asistencia a todos. Recuerden terminar el cuestionario al cual nos invitó Pablo para que aprovechemos al máximo esta sesión y la cerremos pues con broche de oro, aprovechando cada momento de la misma. Agradecer pues a la Universidad ICESI por brindar también este espacio, a ICESI Virtual, que es pues el área que busca la transformación de la educación con incorporación de la virtualidad y la tecnología, a esta masterclass de Pablo, Empresas de Familia, Herramientas para el Crecimiento Sostenible.
También pues agradecemos este tema en particular el día de hoy, muy enriquecedor, con unas cifras impresionantes a nivel global y en nuestro territorio, en Latinoamérica, de la incidencia que tienen estas compañías y de los ciclos que tienen hasta volverse compañías pues de gran renombre como Ford, BMW, Peugeot, ¿sí? Entonces pasa de concebirse como empresas pequeñas, empresas que pues pueden ser en su tercera etapa o generación muy, muy grandes. Recuerden, tenemos posgrados virtuales desde la unidad ICESI virtual, desde cada una de las facultades de la universidad, en este caso Facultad de Educación, de Derecho y Ciencias Sociales, y el día de hoy la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, que es quien hizo posible este espacio con Pablo, desde la maestría en creación de empresas. Una maestría pues que tiene total pertinencia con este tema tratado el día de hoy, una maestría que tiene pues por demás unos aspectos muy importantes. Digamos que la oferta de valor principal es ese entendimiento por parte de los participantes del ecosistema empresarial que hay en Colombia, en nuestra región y también en Latinoamérica. Eso es lo más importante, el desarrollo de competencias empresariales dentro de esta maestría en creación de empresas. Recordar que nuestra facultad de Administración y Negocios es una facultad que tiene una acreditación institucional AACSB, que es una acreditación que solamente tienen el 5% de las mejores escuelas de negocios del mundo. Entonces dan un gran respaldo a los programas que se desarrollan aquí, con profesores que tienen alta pertinencia, que están en contextos de los cursos que realizamos dentro de nuestro programa. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Queremos dar esta franja final para preguntas. Por acá Raúl Omar desde YouTube nos dice que gracias al doctor Cogliati, nos estaremos hablando. Te saludan también, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Les pedimos que si tienen preguntas, por favor, nos las hagan saber antes del cierre. Ahí les estamos Sí, diciendo. con todo gusto, con todo gusto. Claro que sí, muchísimas gracias. Pablo, que nos recuerdes porfa tu correo para que lo coloquemos también aquí en el chat y las personas te puedan escribir en caso de que requieran asesorías tuyas, alguna información adicional de esta Sí. masterclass. Entonces, para que nos Ahí quede ahí. lo paso. Perfecto. Listo. Le pido a ¿Está? quien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a todos. Ana Julia Serrano desde YouTube nos dice muchas gracias. Nos están colocando contacto @ pablocogliati.com. ¿Es correcto, Pablo? Es correcto, y el sitio web también se los comparto, ahí tienen un poco las cosas que hacemos en la consultora. Y bueno, estoy trabajando, como les contaba, también en Colombia, así que haciendo consultoría a empresas en estos temas, de empresa familiar, de estrategia, así que también un gusto, si les interesa algo de lo que Perfecto. uno puede ayudar, con todo gusto. Ahí coloco mi web, mi site web, así lo tienen también. Ahí Claro que está. sí. Muchas gracias, Quedo a la Pablo. Y bueno, guarda de las preguntas, de lo que haga falta, con claro todo que gusto. sí. Estamos también invitando a todos, estamos dejando el enlace de la asesora educativa que maneja el programa en creación de empresas, el enlace directo a WhatsApp para que ustedes le consulten, le pregunten. También tenemos un WhatsApp cerrado de cada una de nuestras maestrías, en este caso la maestría en creación de empresas, donde encontrar información, por ejemplo, de este tipo de actividades como la que hicimos con Pablo, actividades pues de distintos expertos y también de docentes de la maestría, directores de las maestrías en administración y negocios, para que participen activamente de este tipo de espacios que son muy importantes y son enriquecedores para ustedes. También estamos dejando el link de inscripción para nuestro programa, para que se puedan inscribir también directamente y comenzamos a atenderlos y llevarlos de la mano para que ese camino que es un poquito rocoso del tema administrativo lo pasen rápido y estén pensando en su tema académico y desarrollo profesional rápidamente. Entonces, agradecemos a todos estar acá. Por ahora no aparecen más preguntas, Pablo. Está Creo que bien. todo fue muy Muy claro. importante, Carlos, eso Sí, que decías recién de la importancia de estudiar por programas como maestrías, es muy importante, y Ceci tiene cosas muy interesantes, y la verdad que es algo que agrega valor a los profesionales. A mí me toca también dar clase en varias maestrías y ser jurado de tesis y acompañar en tesis, y la verdad que es algo, el crecimiento que hace un profesional que tiene una maestría, se da cuenta cuando lo tiene. Así de que acuerdo. es interesantísimo si pueden hacer algo De acuerdo, con ustedes, maravilloso que sé que funciona muy bien.
Claro que sí, maravilloso lo que dices, Pablo, y aparte pues de las acreditaciones, la Universidad ICESI tiene galardones diversos, acreditación institucional de alta calidad otorgada por el regulador de la educación en Colombia, que es el Ministerio de, de Educación Nacional, pero aparte de eso, esos rankings nacionales e internacionales son por las metodologías de enseñanza y aprendizaje que tenemos, que son de aprendizaje activo, que es aprender haciendo en la realidad, como cuando tienes objetivos que cumplir en una empresa, lo tienes que hacer y asumirlos, el aprendizaje experiencial, que es como esto, que estamos viviendo con Pablo, que son casos reales de gente experta que está metida todo el tiempo haciendo, por ejemplo, consultoría de asesoría o dueños de compañía o altos ejecutivos que tienen que estar al borde de esa labor todo el tiempo, frente a esa labor. Y el aprendizaje experiencial, perdón, el aprendizaje en contexto, que es el desarrollo de casos. Los proyectos acá no son tesis de grado, son proyectos o trabajos finales en profundización que se desarrollan a base de una metodología de proyectos. Los proyectos son con respecto al contexto y realidad que tienes para solución de problemáticas reales y aprovechamiento de las oportunidades que tengas, ya sea si creas una empresa o si estás en una empresa como intraempresario haciendo unidades de negocio nuevas. ¿Qué es lo importante de esto que decía Pablo con respecto a estudiar? Nuestra maestría lo que ayuda es al desarrollo de habilidades empresariales, diferentes a las habilidades gerenciales. Muchas veces estamos encontrando que para esta maestría en creación de empresas están llegando las multinacionales como farmas, que están buscando desarrollar esas habilidades que tienen las personas de junta directiva más que los altos ejecutivos, que es lo que contó Pablo hoy con respecto a esas personas que son fundadores de esas compañías y las llevan a otro nivel. Eso es lo que están buscando ahora las grandes empresas. Y eso puede ser una opción de intraemprendedores y claramente pues los que quieran hacer emprendimientos, desarrollo de empresas o llevar la empresa a otro nivel con modelos de negocio nuevos. ¿Qué es estar en el ecosistema empresarial? Es poder montar una aplicación y venderla, pero poder seguir con otra persona y juntarte como proyecto de vida y saber que tienen propósito para sacar adelante otra idea, saber qué hacen una plataforma de infraestructura administrativa, saber qué haces como Pablo, consultoría y asesoría, haces mentoría, también haces startup. Eso es lo que logran con esta maestría en creación de empresas, estar en todo el ecosistema empresarial, entenderlo, saber de dónde bajar recursos, para la formación y la capacitación, recursos económicos para las empresas, hacer también temas de crecimiento y aceleración de negocios, ¿sí? O mentoring a pequeños empresarios que los ven con alto potencial, o hacer en las organizaciones, perdón, o en las organizaciones o en las universidades centro de desarrollo de espíritu empresarial, donde se hace innovación y emprendimiento. Eso también lo pueden hacer entrando a esta maestría en creación de empresas. Es pasarse por todo el ecosistema empresarial. ¿Listo, Pablo? Muchísimas gracias ¿Listo? por todo, por tus Gracias a aportes, ustedes. por esta sesión maravillosa de Masterclass. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por entregarte de esa manera a este público y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes y quedo a disposición. La verdad que, como lo dije al principio, me siento muy cómodo trabajando con mis hermanos colombianos. Tengo muchos amigos y colegas, así que me siento como que estoy en Argentina cuando trabajo con Colombia. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes. Reitero el saludo para las mujeres, que terminen bien su día. Claro que Y sí. bueno, quedo a disposición, para lo que necesiten. Vale, Un gusto muy muchísimas grande. gracias. Muy amable, Pablo. Y aquí me voy despidiendo, agradeciéndole a todos, a Sofía Geraldine, que nos está dando las gracias desde YouTube, también a Raúl Omar Di Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta el final. Y bueno, que esté muy bien. Hasta la próxima. Sigan, por favor, conectados para que sigan encontrando estos espacios en la Universidad ICESI y en ICESI Virtual.